Esta es una entrevista sin censura. Hace unas semanas le informé del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras. Hace unas semanas entrevistamos al hermano de Gustavo Castro denunciando la situación de cómo no dejaban salir del país a su hermano Gustavo, quien había sido testigo del asesinato. Esta mañana le presento al hombre que ha sido galardonado con el premio Goldman por la defensa del medio ambiente en abril del 2015 y quien es el autor del libro Las aguas negras de la Coca-Cola. Ex jesuita de 52 años de edad, sociólogo. Gustavo Castro, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Muchos saludos allá a toda la gente por esas regiones en Estados Unidos. Gustavo, vaya situación que te toca vivir, que te toca sufrir. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, cómo ha sido esto de estar en medio del asesinato de Berta. Bueno, pues como testigo del asesinato, el gobierno de Honduras no me permitió salir. Prácticamente estuve como recluido en el país hasta el último día del mes de marzo. Sin embargo, el gobierno de Honduras tampoco me garantizaba la seguridad, ya que ni hay una ley de víctimas, no hay reglamento a testigos protegidos, no hay tampoco un reglamento para defensores de derechos humanos. Hay un vacío legal, un vacío en el andamiaje institucional, y por eso pues me recluí en la Embajada de México. Obviamente temiendo por mi vida, fui el único testigo del asesinato, y durante ese tiempo pues no hubo más diligencia, solamente la presión, yo creo que internacional, y también la solidaridad del pueblo de Honduras pues logró que pudiera salir, y también obviamente todo el seguimiento que ustedes como medios le dieron por todo el mundo a este caso, que reposicionó también a Honduras en la opinión pública. ¿El gobierno de México te apoyó? Pues sí, de una manera sí, creo que de otra manera se tardó. O sea, de una manera me parece que la Embajada de México me atendieron bien, me dieron la seguridad que necesitaba, pero me parece que sí se tardaron mucho en aplicar distintas medidas para que yo saliera del país sin necesidad de que yo estuviera ahí recluido casi un mes. Gustavo, estuviste en Honduras para ofrecer cursos de capacitación ecológica al movimiento dirigido por Berta Cáceres. Así es, me invitaron. Ajá. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué el atentado? ¿Contra quién iban? ¿Porque a ti también te hirieron? ¿Por qué? Sí, pues bueno, Berta ya tenía toda una larga historia de lucha y de resistencia contra muchos megaproyectos aquí en Honduras, y no solamente Berta, sino el COPIN y otras muchas organizaciones, enfrentándose, por ejemplo, a proyectos de represas, proyectos mineros, también proyectos de monocultivos de palma de aceite que están despojando a las tierras de los campesinos, de los indígenas, de los pueblos garífonas. Yo creo que esa también es una de las razones de tanta migración, violencia y pobreza en Honduras hacia Estados Unidos. Y ya había muchas amenazas sobre Berta, había muchos intentos también de asesinarla, y simplemente me tocó ser testigo en el momento en que eso sucede, y yo considero que no esperaban que yo estuviera ahí. Yo iba a un curso, yo iba a un taller de capacitación con los compañeros y las compañeras del COPIN de muchas regiones, y bueno, pues, me tocó eso. Y por otro lado también el privilegio de despedirme de Berta.
Gustavo, ¿la ejecutaron? ¿Fue un comando? ¿Me quieres contar de ese episodio? Pues bueno, brevemente, fue algo muy rápido, algo de, no pasó más de quizás en 30 segundos sucedió todo, en que entran a la casa y simultáneamente entran a la habitación de ella y luego entran a mi habitación y no pasa mucho tiempo, simplemente le disparan a ella y en mi habitación me disparan a mí, pero pensaron con la prisa que tenían que me habían asesinado, matado y resulté vivo con un rozón solamente de bala y salieron huyendo de una manera muy rápida. Pues iban a eso, simplemente yo creo que no esperaban que yo iba a estar ahí. ¿Tú lograste verlos? Aún yo sí, por eso soy testigo, y ahí era testigo protegido. El otro no tengo la menor idea, pero obviamente el que entró a mi habitación, sí. Gustavo, ¿estás en México? Sí, estoy acá en México. ¿Allá temes por tu vida? Sí, también. Yo creo que no solamente pues yo, sino la situación tampoco en México es muy buena en cuestión de violencia de derechos humanos. También acá hay mucha persecución a defensores de derechos humanos, a defensores de la madre tierra, de los bienes comunes. Entonces, no creo que sea el único, sino hay muchísimas más personas en la misma condición que yo. Pareciera que los medios de comunicación cerramos los ojos, hay que ser sinceros, ante esta lucha por el medio ambiente, esta lucha sobre todo de pueblos indígenas para que no se viole a la madre naturaleza. ¿Cómo ves la situación en México? Pues es muy parecida también. Yo creo que son los mismos fenómenos en México. Se han otorgado más de 45,000 concesiones mineras, más de 95 millones de hectáreas, que son casi la mitad del territorio mexicano. Hay mucha resistencia en México contra los proyectos mineros, muchas también violación a los derechos humanos, asesinatos. También hay mucha resistencia en la construcción de grandes represas hidroeléctricas que están expulsando de pueblos indígenas y campesinos, también con mucha represión. Y hay todo un movimiento en contra de gran cantidad de megaproyectos que se están entregando a las grandes transnacionales y que van, obviamente, perjudicando la vida de todos. Y yo creo que el problema no es de las comunidades indígenas y campesinas, sino es de todos, es de todas, independientemente de donde estemos. Claro, pero a donde iba... Y aquí en México es un botón. Pero aquí a donde iba, Gustavo, es que en Estados Unidos hablamos de un racismo institucionalizado. En México podríamos hablar de una discriminación institucionalizada para cuando se trata de informar, de respetar la lucha de los pueblos indígenas en torno a sus tierras, porque pareciera que la versión oficial y la versión que damos los medios muchas veces, y me incluyo porque pues después dirán, tú eres ¿Te crees tocado por Dios o qué? No, me incluyo. Los medios pareciera que a veces damos una versión que culpamos a los pueblos indígenas por defender su medio ambiente, sus zonas, sus tierras. Sí, es verdad. Yo creo que también lo que nos hace falta ver es que lo que nos está afectando es a todos, independientemente de donde estemos. A veces es ignorancia o falta de información, o compramos el discurso del gobierno de que es a favor del desarrollo, pero no dice desarrollo para quién, mientras se nos enriquecen más y los pueblos campesinos indígenas quedan en mayor pobreza, migrando a otros lugares. Pero que esta defensa de la madre tierra, de la naturaleza, es por beneficio de todos, no solamente los pueblos indígenas, sino la gente en la ciudad. Estamos acabando con bosques, con agua, con la posibilidad de generar alimentos. Estamos acabando con la biodiversidad y eso impacta a cualquier persona en cualquier parte del mundo.
Entonces, más bien, tendríamos que agradecer a los pueblos indígenas y campesinos, que ellos son los que están en la trinchera, en esa defensa de un planeta y de una casa que es de todos. Y me parece que en ese sentido hace falta también en otras áreas información y también pues más información sobre los impactos que esto está implicando. ¿Y por qué pareciera? Déjame preguntarte, porque tú has de tener una idea más clara. ¿Por qué pareciera que, en este caso, el pueblo de México, el mexicano de a pie, también piensa, se ha hecho la idea de que los que salen a hablar precisamente de la madre tierra, de los ríos, de las tierras, lo que quieras, son los revoltosos, son los que nos crean el tráfico con sus manifestaciones? Por eso te digo, pareciera que se culpa o se estigmatiza aquel que sale a hablar de esto, del que somos ignorantes la gran mayoría, ¿no? Sí, es cierto, pero también yo diría de quiénes, porque el movimiento de abajo, el movimiento de a pie, el movimiento urbano, campesino, indígena, es enorme. ¿Cuál es la versión que estamos nosotros escuchando en los medios? Cuando la mayoría de la población está sufriendo los efectos de este supuesto desarrollo. Entonces yo diría más bien desarrollo para quién. También me parece que somos la mayoría lo que estamos diciendo exactamente lo contrario. Que claro, basta de asesinatos, que basta de desplazamiento, que basta de pobreza, y eso pues yo creo que lo está diciendo la mayoría del país que está en esas condiciones, no los medios hegemónicos que dan una versión del poder y del desarrollo para decir ahí están los revoltosos, criminalizando la protesta social, criminalizando a la gente que quiere justicia, que quiere respeto a los derechos humanos, y que además es en beneficio de todos, no es en beneficio de unos cuantos, sino de todo el país. Claro. Recuerdo en Sonora, por ejemplo, la contaminación del río Sonora por parte de una compañía minera, y uno se pregunta cómo no entender el gran impacto que va a tener esta contaminación para todos, no solamente para los pueblos cercanos al río Sonora, sino para todos. Estamos platicando sin censura con el ambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta Cáceres allá en Honduras, la activista ambientalista hondureña, quien fue asesinada hace unas semanas. Acaba de ser liberado Gustavo por las autoridades hondureñas, y Castro es sociólogo, ex jesuita de 52 años de edad, autor del libro Las aguas negras de la Coca-Cola. Gustavo, para cerrar, ¿tienes miedo o tenías miedo que te asesinaran por haber sido testigo de lo ocurrido allá en Honduras? ¿Cómo está la situación en México? ¿Cómo está la situación en México para tener miedo, para tener preocupación de que algo similar te pueda pasar por tu lucha en tu propio país? Bueno, pues también asesinaron a mi amigo Mariano Abarca en Chiapas por la lucha que teníamos contra una empresa minera que estaba generando muchas afectaciones sociales y ambientales. Asesinaron a otro compañero, Noé, en Veracruz, por su lucha contra la represa en Naranjal. Asesinaron a otros compañeros, Bernardo, en Oaxaca, por su lucha contra otra minera. Y es incontable la cantidad de gente criminalizada, perseguida, que lo único que hace es defender el río, el agua, la naturaleza, la biodiversidad, su tierra, su comida, sus hijos y el bien de todos. Y yo creo que eso no solamente soy yo, me parece que está plagado por todo México, la violencia y la criminalización. ¿Has pensado en tirar la toalla? No, de ninguna manera. En esto seguiremos y seguiremos defendiendo y seguiremos luchando y seguiremos exigiendo justicia y también defendiendo a la madre tierra, defendiendo nuestra vida, defendiendo a nuestros hijos. Esto seguirá, esto apenas empieza. Pues yo te quiero agradecer, Gustavo, por este tiempo que nos das para hablar sin censura. Cuídate mucho
y pocos Pues muchísimas gracias. con esos pantalones. Muchísimas gracias y muchos saludos por allá a los compañeros mexicanos, hondureños, guatemaltecos, centroamericanos que andan por aquellas tierras, también pues sobreviviendo, buscando nuevas oportunidades, y ojalá que desde cualquier rincón sigamos también con esta lucha y con esta conciencia. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gustavo Castro, un abrazo a la distancia. Un abrazo. Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Se informan sin censura.